Hablar del lado, podríamos decir, oscuro que estamos viviendo, no solamente los rosarinos, sino los santafesinos, donde actualmente en mayo estamos con más muertos que días. Es terrible lo que está pasando en nuestra ciudad. Por eso nos vamos a poner en contacto con el diputado provincial, con Carlos Delfrade, para poder hablar un poco de esta situación. Balaceras que vemos ya casi todos los días. Es común poder mencionarlas en el noticiero, verlas en los diferentes portales, noticias que no son solamente de nuestra provincia, ya se hacen nacionales, ya se hacen hasta mundiales, lo que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe. El diputado provincial Carlos Delfrade pidió un informe sobre la radiografía, podríamos llamar narco, que se vive aquí en nuestra provincia, ruta de armas, de lavado y también de policías que están involucrados. Para conocer más información, nos ponemos en contacto con él. Carlos, buen mediodía, ¿cómo estás? Natalia Mejía Saldaña te saluda. Hola Natalia, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Nosotros bien, Carlos, pero bueno, como decíamos, ¿no? Lamentablemente esto que hasta ya se naturaliza, ¿no? Uno abre los portales de noticias, prende la televisión, escucha la radio y estamos contando más muertos que días en lo que va en este mes y bueno, muchísimos muertos, ¿no? Violencia que se vive en nuestra ciudad y sobre todo en nuestra provincia. Sí, a mí lo que me parece que no hay que naturalizar, Natalia, es pensar sobre las cosas que nos están pasando, porque si el diagnóstico lo hacemos mal, la solución nos queda al triple de distancia de lo que hoy tenemos urgencia de solucionar para darle un poquito más de tranquilidad a la gente que vive en distintos barrios. Sí. Lo primero que hay que analizar es, el año pasado nosotros tuvimos un triste récord de homicidios, 288 homicidios en un año, cuando en aquel momento, como nunca, había habido presencia de fuerzas federales en el territorio de Rosario. Hoy hay más presencia federal que el año pasado. Sí. Y sin embargo los asesinatos son, como vos decís, materia permanente. La primera conclusión es que este no es un problema que se resuelve mecánicamente pensando que a más cantidad de fuerzas de seguridad tenés más seguridad. Mentira. Eso quedó totalmente demostrado, que esto no se resuelve con más presencia de fuerzas federales, porque claramente no alcanzó el año pasado para tener el triste récord que tuvimos, ni tampoco alcanza ahora, que son muchos más, para resolverlo. Con lo cual el problema está en otro lado. Y el problema está en las zonas liberadas que aparecen en los barrios por bandas que son narcopoliciales. Y cuando yo digo esto, no significa que el problema sea policial. El problema es político, Natalia. Sí. Los grandes partidos políticos de la provincia de Santa Fe no se han querido poner de acuerdo sobre la necesidad de eliminar los nichos de corrupción de la policía y del servicio penitenciario que generan esas zonas liberadas, que después producen en determinados momentos del día y en determinados barrios, que como bien dijo el intendente de Rosario, suman el 13% del territorio, esta lucha feroz por el dominio del territorio de un negocio que tiene su cara más dolorosa en los barrios, pero su verdadera caja no está en los barrios. La caja de este negocio está en los bancos del centro de la ciudad, en las casas de cambio del centro de la ciudad, en las mutuales que están en el centro de la ciudad, y en la sede de los clubes de fútbol que también están en el centro de la ciudad. Y sobre eso no hay absolutamente nada. Por eso nosotros decimos en este triple pedido de informe que se empiece a decir realmente cuánto se ha avanzado en la investigación de la circulación de dinero, porque esta sangre derramada es consecuencia de un negocio, el negocio de las armas, el negocio de las drogas, y ahora todo negocio, Natalia, se mueve porque hay dinero. Si vos no cortás el flujo de dinero, no cortás el negocio. Y además, como estas bandas son narcopoliciales, los 120 policías procesados y exonerados, de los cuales habló el gobernador Perotti en su mensaje del lunes pasado, el 1 de mayo, se han reciclado. Ha aparecido como el caso del comisario Perotti, que fue exonerado en el año 2004 como un integrante de una de las bandas. ¿Cuántos casos hay así?
¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con las investigaciones de asuntos internos? Ese no es un problema, insisto, policial, es político. Y no lo toman los grandes partidos, que son los que manejan las legislaturas, los que manejan los gobiernos, porque les es más fácil echarle la culpa de los muertos de hoy al gobierno de hoy para después ganar las elecciones. Pasó con el gobierno anterior, está pasando con el gobierno anterior, pero esa es una especulación cínica que verdaderamente nos lleva a esto, a tener, como tuvimos en las últimas horas, 7 homicidios en menos de 72 horas. Carlos, es muy preocupante la situación que estamos viviendo. Y también te lo digo, no solo como periodista, que hoy en día estoy mucho en la calle, ¿no? Hablando con los ciudadanos de la ciudad de Rosario, sino también como una propia ciudadana que salgo de mi casa, que creo que hoy todos vivimos, ya creo que la palabra es vivís de manera alarmante, ¿no? Ya cualquier ruido, cualquier movimiento raro que uno vea, ya uno vive con miedo. A ver, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Desde el lado también, vos me hablás de que ya es un problema político. Bueno, desde el lado de los políticos, ¿no? Que son también responsables en el sentido de decir, bueno, tenemos que cuidar, son nuestros representantes. ¿Qué es lo que se puede hacer también para poder llevar un poco de tranquilidad? Porque yo veo que todos estamos muy preocupados de la manera en que estamos viviendo y sobre todo estamos con miedos. No sabemos si salimos hoy de nuestra casa, que vamos a trabajar y si vamos a volver, o si un familiar nuestro que también sale de casa, o los mismos chicos que llevamos a la escuela y lo decimos, les roban en las puertas de las escuelas, hasta las armas, esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que es ya increíble las armas que hay dando vuelta en toda la provincia, te pegan un tiro. Bueno, ¿cuál es la palabra o de qué manera nos podrían tratar de llevar un poco más de tranquilidad a los ciudadanos que en este momento nos están viendo y que también necesitan un poco, ¿no?, la palabra de ustedes para poder estar, aunque sea un poco más tranquilos o no tan preocupados? Sí, yo lo que creo que esa preocupación existencial particular que vos sentís y que muchos sentimos de mayor o menor grado, eso tiene mucho que ver con el grado de experiencia, sensibilidad, es una cuestión particular que es muy difícil de medir. Lo que sí queda claro que para mí tiene que haber 5 medidas que venimos proponiendo hace años, Natalia, con un absoluto fracaso. Por eso la generalización política es como la generalización en los policías, en los periodistas y en todos son muy malas. Lo que nosotros venimos insistiendo desde hace muchos años son 5 puntos para mí muy claros. Esto que yo te decía, acuerdo político para eliminar los nichos de corrupción que generan esas zonas liberadas que dan el miedo cotidiano del cual hablas. En segundo lugar, esa eliminación de los nichos de corrupción. Parar con la circulación de armas, eso es responsabilidad directa del gobierno nacional. Tratar de hacer que no sea tan fácil lavar dinero en la provincia de Santa Fe, es alevoso. Por ejemplo, lo que fue la información de ayer de la Auditoría de Central, que debe 25 millones de dólares cuando vendieron jugadores por millones de euros y no pasó el dinero por ningún lado. Eso es increíble, eso es un hecho flagrante de lavado de dinero. Y el quinto punto que nos parece fundamental, triplicar el presupuesto allí en los barrios de trabajo, educación, cultura, alegría y deporte para que los barrios recuperen la vida democrática, es decir, que la calle no quede desierta para que sea manejada por esas bandas narcopoliciales. Esto es lo que venimos diciendo hace años, Natalia, y como no somos todos iguales y somos en este caso una minoría, no tenemos fuerza porque no se tratan estos proyectos y se mira para otro lado. Hay también en esto una gran complicidad de sectores que, insisto, les viene más fácil para una campaña tirarse los muertos mutuamente, como tantas veces han dicho los familiares de las víctimas de lo que significa la violencia cotidiana. Carlos, entonces, con esto que vos nos decís, se puede obviamente, ¿no?, mejorar de alguna manera. Estoy convencido porque, por ejemplo, mira, Natalia, yo tengo un ejemplo concreto que se lo di al gobernador de la provincia y al intendente municipal en la última reunión de la mesa provincial de seguridad, que duró 5 horas. Salí medio descompuesto incluso por los nervios, por esto que vos decís, por hacerme cargo de la charla de mucha gente que como vos siente miedo, esto que vos decís con tanta valentía, que es que en un lugar en donde creemos que hay manzanas podridas, hay en determinados lugares en Rosario que no son las manzanas podridas, la caja está podrida, y donde hay sí manzanas sanas. Por ejemplo,
En una comisaría que trabaja hace 15 años con los monos, si vos pones un nuevo comisario, por más bueno que sea, se va a terminar corrompiendo por miedo, porque no puede corregir. Lo que hay que hacer ahí es poner un civil, una persona que venga con acuerdo de todos los sectores políticos para que los patrulleros que se suban en ese barrio, en lugar de laburar para los monos, labure para la gente. Va a tener costos, pero hay que decírselo a la gente. Si vas a otro barrio, en donde hace 20 años están trabajando con Alvarado, pasa lo mismo. ¿Vas a poner otro comisario? No, se va a terminar corrompiendo. Hay que poner un civil con todo lo que significa que todos los sectores políticos le den la venia y lo miren para evaluar si se corrompe o no. Porque la diferencia va a ser muy simple. A la segunda semana ya te vas a dar cuenta quiénes se suben a un patrullero para cuidar el búnker o el nido de donde salen las armas y quienes realmente cuidan a la gente. Y eso me parece que es hacer algo distinto ahora para que dentro de no mucho tiempo haya un resultado distinto. Carlos, agradecerte, ¿no?, por estas palabras, si bien como decías, ¿no?, hacer algo distinto para que haya resultados distintos, porque en este último tiempo no lo estamos viendo y realmente lo necesitamos, los rosarinos y todos los santafesinos. Agradecerte por la comunicación y por la información y también por seguir de cerca esta temática. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias, Natalia. Hasta luego. Allí pasaba con nosotros el diputado provincial Carlos Delfrade hablando, ¿no?, de la triste situación. Rosario Sangre, estamos contando todos los días muertos. Y bien como decíamos, tenemos miedo de salir a la calle. Algo tenemos que hacer, no podemos seguir así y me sumo obviamente al reclamo que también vamos a estar hablando en instantes de lo que sucedió en el día de ayer, donde bueno, al día de hoy se sigue despidiendo y se sigue velando a Mauro Villamil, este joven que recientemente fue asesinado y bueno, vamos a estar mostrando las imágenes y también sumándonos a la jornada de duelo que se vivió ayer en la ciudad de Rosario.